Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos, aquí en Todas las Voces. Venimos a saludarlos este sábado lluvioso aquí en la ciudad capital, yo me imagino que en todo el estado y en los estados donde golpeó gris, pues Grace. o Grace, pero es chica, ¿no? Es Grace. Grace. Es de Graciela, algo así. Bueno, lo importante es que estamos pues muy contentos de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a desarrollar un tema que el día de ayer estuvimos platicando con los amigos. Esperamos que nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura, que va a ser el que inicie, pues haya terminado la tarea, porque se le quedó desde la tarde, yo creo que sí estudió. Campeche, el pueblo votó y la crisis interna que vive el Tribunal el Tribunal Federal Electoral de la Federación, el Tribunal Federal Electoral de la Federación, así es. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vengo un poco desencanchado porque me he encontrado ahí con cada novedad que mandan. Bueno, es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está viviendo una crisis, pero es otra vez Otalora, me precisa el maestro, que propuso que nos vayamos al recuento de casilla por casilla, algo que en el 2006 se burlaban de Andrés Manuel, y ahora resulta que pues quieren buscarle la democracia que el pueblo hoy difunde y además aplica, la democracia con la que le están castigando a los neoliberales y a sus simpatizantes, a sus defensores, pues hoy quieren que se aplique. Bueno, pues sí habrá recuento de casilla por casilla, pero quiero informarles que el día de ayer dio una declaración de prensa Laida Sansores, la amiga gobernadora electa, en la cual dice: se contaron más del 35% de los votos en los distintos distritos. Ganamos. Se contaron en todo momento donde había dudas de la votación en cada casilla, se contaron. Y finalmente el tribunal emitió un veredicto. Me refiero al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, donde valida el proceso. Se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y allá los defensores de la democracia, entre comillas, hacen y deshacen y revierten la decisión del tribunal y del el propio Instituto Estatal Electoral de que se le conceda el pleno triunfo a Laida Sansores. Laida dice: ahí está mi triunfo, vámonos al recuento del voto por voto. Les vamos a demostrar a estos que el pueblo de Campeche votó y que ganamos. Eso es el tema, ese es el tema, y hoy lo vamos a desarrollar aquí nuestro compañero y amigo Porfirio Palestina. Ayer platicamos y parece ser que viene como dedal. Creo que le damos primero la palabra al compañero Guadalupe para el sentido de que nos informe sobre el COVID. Es rojo, imagínate. No, es rapidísimo, ¿no? A ver de que quieran hacer un agregado los compañeros, pero sí, la verdad es que sí se me hace un poco difícil, un poco complejo lo que está pasando. Y es un último estudio que se hizo el día del viernes.
La Secretaría de Salud hace mención que hay 2 entidades que pasaron de color naranja, que es la Ciudad de México y Jalisco. También informa que hay 7 entidades en color rojo para identificar el riesgo máximo por COVID-19 y hay 17 entidades en naranja, 7 en amarillo y 1 en verde. La dependencia federal también dijo, fíjense, esto es bien importante, que en 24 horas se sumaron 761 decesos para un total de 252,000 personas, 252,000 personas que han perdido la vida. Y en ese sentido, vemos también que hay 7 entidades que están en riesgo máximo. Y ahí va, aquí pongo algo bien sobresaliente. Y ponen como riesgo máximo Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Colima, Querétaro, Tabasco y Puebla. Ojo, Puebla está en riesgo máximo. En riesgo alto hay 17 entidades, como son Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Durango, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Sonora y Quintana Roo. Bueno, ahí le paro. Yo nada más quisiera decir lo siguiente, y ya para que pasemos al tema que se planteó en la mesa, es de que efectivamente la tercera ola sí es una realidad. Y el subsecretario de Salud, Gatell, daba una estimación de que como en 15 días podía decrecer. Yo no estaría un tanto de acuerdo por lo que está pasando en términos estadísticos, por lo que el llamado nuevamente a la comunidad, que las recomendaciones que ha hecho el gobierno federal y el gobierno estatal, de que tomemos las precauciones y que la normalidad, que en algunos estados es híbrido, que en el caso de las escuelas que es en agosto, se tomen las precauciones debidas y que efectivamente no nos debemos de confiar. Eso es lo más importante. Bueno, nadie quiere agregar nada, ¿verdad? Nos vamos rápido al otro tema. Sin embargo, Puebla amaneció ayer en rojo. Preciso. Ayer amaneció. Ayer amaneció en rojo. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria? ¿Qué sabes? Hay más del 50% ocupados y ya en una situación de riesgo, porque hay algunos hospitales ya se habían salido cambiado su utilidad, pues ya no eran COVID. Entonces ahora hay que regresarlos a que hagan lo mismo, el cambio de camas, el transporte de enfermos a otro lado. Entonces la situación no es para alarma, porque eso es lo que el pánico que provoca también enferma. Aquí lo más importante es que actuemos con responsabilidad. Entonces ese es el tema fundamental. No hay nada más que agregar, más que nos cuidemos. Le dejamos el micrófono a nuestro amigo Porfirio Palestina Ventura. El tema que nos atañe el día de hoy es Campeche votó, Laida Sansores ganó. Hay una cuestión importante, porque nos enfrentamos ante un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que prácticamente resulta espurio. Y perdón por manejarlo de esa manera, pero cuando en un solo día, se dan 3 presidentes del tribunal, pues no te muestra otra cosa que lo irracional que está este tribunal. Presenta un amparo el magistrado Vargas y se le desecha el amparo porque es un órgano autónomo. Y bajo esa autonomía, entonces se asumen el control y les dice, pónganse primero de acuerdo. Surge
el posicionamiento y se acumulan 4 magistrados, prácticamente el grupo es de 5 contra 2 o 4 contra 3. Esa es la realidad del bloque de derecha prácticamente, por lo siguiente, porque en este sentido, yo cuando presento una queja o una narrativa de hechos, estoy especificando qué es lo que quiero. Y aquí existe una impugnación de 13 distritos. Y sin embargo, el tribunal asume que deben de verificarse los 21 distritos y por lo tanto todo el estado de Campeche. Esto nos lleva a que entonces, ¿para qué me pides una narrativa de hechos si a tu juicio oficiosamente vas a hacerlo a tu criterio? Y esto es porque la mayoría de votos nulos son menores a la diferencia. Hay una diferencia muy corta, ¿no? Hay una diferencia de cerca de 7,000 votos. Entonces, este es el asunto. No van a encontrar más allá de esto. Yo comparto la idea de ir al voto por voto, pero cuando la parte lo solicite, porque si no, de lo contrario, todos los recursos, y si lo va a hacer de manera oficiosa, tanto los órganos, el Tribunal Estatal Electoral de Campeche, el mismo Instituto Estatal Electoral de Campeche, o con los institutos electorales de toda la República, o los tribunales estatales, o el propio tribunal después a su criterio, les dice, resuélveme esto. ¿Qué es lo que sigue después de ello? Que todavía se atribuyen otro aspecto porque están subsanando una situación del cómputo y por lo tanto tienen derecho todavía a impugnar el mismo resultado de ese cómputo. Creo que yo lo dejaría en ese espacio nada más como para dejar entrever las cosas y que los compañeros aquí expertos en la materia, como es el maestro José Guadalupe, el maestro Sotelo, el maestro Indalecio, el maestro Delfino, cada uno dé una opinión que nos lleve a entender qué es lo que está ocurriendo con estos 7 magistrados que para mí en lo particular ya dejan mucho que decir. Falta Guerrero, falta Michoacán. ¿Y qué pasó con Monterrey? ¿Qué pasó con Nuevo León? Ahí las dejo nada más. Bueno, ahora sí, nada más hay que opinar, mi estimado amigo. Bueno, estoy de acuerdo con el maestro Palestina. Yo primero me gustaría puntualizar algunas cosas que se dio en el tribunal y que me parecen muy graves. Es decir, ya en la parte, quiero hacer una reflexión en la segunda ronda más general. Pero yo, por ejemplo, la Otalora, la magistrada, dice, detectaron omisiones del Tribunal Estatal Electoral. Y entonces ahí viene, digamos, se muestra un mal funcionamiento tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial como del Tribunal Estatal. O sea, ahí es, digamos, es una contradicción porque el Tribunal Estatal le dio el nombramiento y el reconocimiento a Laida Sansores, o sea, sí, se lo dio de manera completa, y lo tumba el Tribunal Electoral, que por cierto, y sí hay que recordar a Otalora por el papel que jugó cuando caso Puebla y con Barbosa, el gobernador actual. Entonces, ese es un asunto. Pero el otro, dentro de esta, digamos, de las omisiones del Tribunal Estatal Electoral, un problema que se presentó y que se demandó fue la custodia de la paquetería. O sea, la custodia de la paquetería que lo hace el Tribunal Estatal. Y el Tribunal Estatal precisamente coincide con el gobernador actual, que es del PRI, y obviamente, desde mi punto de vista, ahí hay un peligro en términos de que el movimiento ciudadano
y el PRI hagan ahí una marranada. Entonces, apoyados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Yo creo que eso es una cuestión que hay que… retomo el caso Puebla, en 2018, o sea, de veras que es decir, ahí actuaron de una manera distinta y aquí actúan de una manera distinta. Es decir, como si eso fuera poco, hay uno de los magistrados de los que, digamos, le dieron para atrás el dictamen, Reyes Rodríguez, que utiliza el argumento que también lo tuvimos aquí en Puebla, que dice en cuanto a los votos por el partido ganador en la gobernatura con respecto a los votos en diputados locales, es más de 100,000 votos. Si ustedes recuerdan, en el 2018 aquí en Puebla se ganó los senadores, se ganaron los diputados federales, todos creo, ¿no? Y los locales igual. Había ahí efectivamente ese problema. Y aquí, ahora, digamos, utilizan ese argumento para efectivamente pegarle a Laida Sansores. Entonces son unos tramposos, o sea, yo creo que, digamos, son cosas que no podemos estar permitiendo. Y lo otro, lo que ya lo había dicho el maestro Palestina, hay dos magistrados, Mónica Areli Soto y José Luis Vargas, que efectivamente plantearon que el tribunal se estaba extralimitando, o sea, está exagerando en términos de la decisión. ¿Y por qué? Pues porque el Movimiento Ciudadano impugnó 13 distritos de 21. Solo 13 distritos de 21, pero además sin acreditar, sin tener todas las pruebas precisamente para eso. Es decir, le están haciendo la tarea, el favor al Movimiento Ciudadano, y eso sí, no se vale. Es decir, yo creo que, no, es que es algo que, y además que, para también recordando en el caso de Puebla, ustedes recuerdan que estaba en suspenso para el dictamen del tribunal, y entonces creo que se jalaron a uno que estaba en el extranjero, en fin, ahí hubo, o sea, ustedes lo han de recordar, para que fuera a favor de Marta Erika, de la difunta Marta Erika. Pues hicieron igual, o sea, los magistrados que votaron en contra de esa decisión, les hicieron una jugada similar a la que le hicieron a Miguel Barbosa, es decir, en el 2018. Entonces, creo que ahí hay cosas que cuestionar muy fuerte. Yo creo que no podemos estar viviendo en una situación donde en unos casos hacen una cosa y en otros otra. Pero además, ¿de quién fue la responsabilidad? Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial, bueno, el papel del Instituto Electoral Estatal, y entonces es una responsabilidad de ellos. Y resulta que para ellos no hay sanciones, sino que pasan a afectar el proceso democrático. Nuestro querido amigo José Guadalupe Sánchez, ya más despierto, ¿verdad? Después del COVID. Después de las noticias que vemos por el rumbo, ya quiero ir a tomar mi cafecito otra vez. Sí, pero no por los muertos. Bueno, creo que el problema que vemos hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que hay una crisis que es inevitable esconderla, es decir, en una semana menos de 4 cambios, después el presidente de la Suprema Corte de Justicia conmina a uno de ellos a desistir, luego nombran uno que va a tener funciones hasta, si no mal recuerdo, hasta el 1 de septiembre, y es un tribunal muy inestable. Y por otro lado, el gran problema que tenemos en nuestro país es un problema sistémico de la legalidad de los órganos, en donde todavía se puede ver
estos aspectos del influyentismo, de la partidocracia. Y eso se vio con el último nombramiento que viene desde resabios desde Calderón. Entonces me parece que primero lo que había que replantear es que tenemos que darle mayor institucionalidad y efectivamente los magistrados deben de ser de mucha probidad, de mucha honorabilidad y además que tengan la capacidad intelectual jurídica para resolver las controversias que se están dando ahí. Bueno, aquí el jurisconsulto Indalecio Güemes hoy me vuelve a sorprender por esta información jurídica que maneja, hace una comparación del caso de Puebla con el caso de Campeche. Bueno, había que decir, por ejemplo, que efectivamente cuando se da el problema aquí en Puebla, efectivamente sí se rompe la cadena de custodia y con muchas habilidades efectivamente convalidan el triunfo de la candidata del PAN. Bueno, y después, bueno, ya sabemos qué pasó, ya se da nuevamente la elección y pareció que fue un proceso tranquilo y efectivamente esa elección del 2018 fue sumamente violenta, sobre todo aquí en el municipio de Puebla. Bueno, en ese sentido sí queremos decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ser garante de la legalidad y de la vida institucional y constitucional del cuidado de los votos de los ciudadanos mexicanos. Si bien es cierto, como comentábamos la vez pasada, las reformas constitucionales daban atributos a la Suprema Corte de Justicia cuando se viola el voto popular. Después se dieron reformas en el sentido de que, si no recuerdo, el máximo mandamiento político, que es el 99 constitucional, plantea que todas las instancias o todos los recursos que se promuevan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables y son definitivas. Bueno, ¿a qué terreno vamos? Efectivamente ya resolvió el tribunal y me parece que yo diría que esa misma crisis que tuvo como institución, también ahí se reflejan intereses partidarios. Y como acertadamente lo plantea el jurisconsulto Indalecio Güemes, cuando dice que efectivamente se ven ahí los grandes intereses del Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí el gran reto me parece es que efectivamente vemos cómo todavía la clase política anterior, como también lo describe el maestro Indalecio, tiene metidas las manos sobre todo en el Instituto Estatal Electoral de Campeche y sobre todo en el Tribunal Electoral Estatal del Estado de Campeche. Y donde ahí se ve precisamente la mano negra, la mano oscura de querer llevar a la inestabilidad a este proceso electoral, que ya desde cuando debió haberse definido, pero por la misma crisis, pero hoy se ve nuevamente esta vendetta de estos magistrados, porque ya vimos, por ejemplo, cómo anularon también, y es algo que el maestro Palestino me parece que aborda, de 3 diputados, y bueno, eso de alguna manera tampoco va a impactar mucho en que efectivamente Morena y sus aliados tengan mayoría absoluta. Entonces ya vemos una actitud así dolosa, como lo vimos también, más allá de lo que se diga, cuando se desconoce al candidato a gobernador del estado de Guerrero, cuando hay infinidad de demostraciones en otros candidatos como el de Nuevo León, por cierto, del Movimiento Ciudadano, que pasó y rebasó los montos de campaña, y además había que decirlo, que esa tipificación electoral del nuevo código de instituciones electorales a nivel federal, efectivamente es motivo de anulación cuando rebasas los montos de campaña. Entonces vemos cómo acertadamente se dice que en algunos casos sí aplica y en otros no. Y entonces, efectivamente, ¿por qué digo que es un problema sistémico? Porque efectivamente hoy, nuevamente, no solamente los tribunales estatales y federales sufren de un problema de legalidad y de aplicar la normativa jurídica conforme a derecho y que responda al interés ciudadano,
y aquí vemos cómo se pervierte efectivamente las resoluciones porque se da un sesgo político y de beneficio a algunos sectores partidarios. Y entonces, aquí Delfino remata en algo bien interesante. Dice Lidia Sansores en su conferencia de prensa, ok, se supone que después del 0.5 se puede ir al voto por voto, dice, yo no tengo miedo, vamos al conteo, pero aquí ahí está la trampa y que lo acota muy bien el maestro Indalecio. ¿Qué pasa si se rompió la cadena de custodia y pudieron ahí maniobrar muchas cosas? Y entonces aguas, entonces se debe tener mucho cuidado y sí el llamado que hacemos a este tribunal, a las instancias electorales de Campeche, pues obviamente que se respete el triunfo popular que se ganó bien en las urnas por Lidia Sansores y que efectivamente prevalezca el Estado de Derecho y no se viole la voluntad popular. Maestro. Me falta estudiar el tema. No lo estoy Pero eso no se lo puede decir al público. ¿No? que es de Movimiento Ciudadano. Apóyenos. Hoy vino vestido de naranja, pero... Está bien que es de Movimiento Ciudadano, pero O cuello. No, sí está preocupante, como dice el maestro. Yo creo que es la expresión de la crisis de este sistema, ¿no? Tal hora, pues ya todos sabemos el papel que jugó. Hay una cosa que no se ha reforzado. El día de la decisión del tribunal, cuando fue el debate sobre el asunto Puebla, ciertamente llegaron de París, eran dos. Entonces, ¿cómo fue que se tuvieron que revisar un paquete de más de, ¿cómo le llaman en la terminología jurídica? Fajos. Tuvieron que revisar todas para poder resolver, para poder decidir, para unirse a la votación con el tal hora de darle el triunfo a Marta Erika. No, es que realmente a partir de ahí nos dimos cuenta que el sistema de... Lo que hizo ella tal hora fue renunciar. No renunciar al tribunal, a la presidencia, porque quedó ridículo. A raíz a raíz del asunto del fallecimiento de Erika y de su marido, el tribunal pues entró en una especie de pánico, renunció a tal hora, y entonces ahí, pero yo creo que ahí, a partir de ahí, el caso de Puebla, porque efectivamente se violó la cadena de custodia, ahí todos los elementos se demostraron, y el tribunal no son suficientes, y la violencia que hubo, los balazos, hasta muertos hubo, ahí por el rumbo de la colonia esta Tres Cruces, ahí yo conocí a algunos vecinos que me comentaron cómo se llevaron las urnas y balazos, no abrazos, y no, a tal hora, es una persona además moralmente, no sé, causa irritación nomás de lo estirada que es. No, es realmente falta de seriedad. Yo creo que ahí, yo creo que bueno que no le sacó el bulto esta, ¿cómo se llama? Laida. Yo creo que si logra demostrar, una vez que se logra demostrar eso, yo creo que hay que ir sobres, ya es demasiado la actuación. Más que el INE, es peor el caso de la descomposición del tribunal. Renunció Vargas, ahí con toda la presión. Y luego la crisis que tiene interna, yo creo que ya es señal de podredumbre ahí, ¿no? Pero el maestro, como le llama jurisconsulto, estoy de acuerdo, es el que tiene la última palabra. Bueno, ahí tenemos otro jurisconsulto. Bueno. Bueno, entonces, voy a seguir la línea de razonamiento del maestro Sotelo, porque si yo quiero hacer, digamos, la referencia a 2018 para acá y 2018 hacia atrás. Es decir, ¿cuántas cosas no han hecho el tribunal? Pero, digamos, 2006, o sea, 2012, resulta que no se dieron cuenta, tanto el INE como el tribunal, o incluso los institutos electorales. Entonces, esto muestra que efectivamente en estos pocos años han entrado en crisis porque estamos en una situación distinta. Estamos en un proceso, iniciamos un proceso democrático, y yo creo que
esto evidencia que en este proceso democrático nacional necesitamos órganos judiciales no autoritarios, porque son así de que en línea y verticales, y esto se decide y se acabó. O sea, sí, absolutistas y sin justicia. Y deberían, están muy apegados, o sea, uno lo intuye, muy apegados a intereses políticos, partidarios, ya lo decía Hermesio Lupillo, pero además el dinero. Es decir, ya es, digamos, las justificaciones racionales están muy claras, digamos, es decir, muy... Pero además creo que los ciudadanos debemos de reflexionar sobre este aspecto, porque realmente no nos benefician. Es decir, a partir del 2018 para acá, digamos, han sido las cosas, lo de Obrador fue tan contundente que no pudieron detener el tsunami, ¿sí? Ahora ya lo quieren revertirlo. O sea, en el fondo de la actitud de los magistrados es eso, es decir, comenzar a poner piedritas. Está el caso de Guerrero, creo que nomás no les da. En Michoacán tampoco les da, es decir, andan buscando la manera. Y están preparando el escenario para el 24. Por ejemplo, la actitud del INE, donde dice que no hay necesidad de hacer una reforma electoral, creo que sí. Ahora la actitud de la oposición, digamos el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, con relación a la revocación de mandato. Es decir, se van dando toda una serie de elementos graves, donde el sistema, digamos, la parte más negra del sistema, ahí se ha concentrado. Eso lo hemos estado criticando y lo hemos, entonces, yo creo que debemos estar alertas en cualquier lugar, porque lo que queremos son que efectivamente entrar en un proceso democrático donde esas instituciones les tengamos confianza. Ahorita no les tenemos confianza. Yo no le tengo ninguna confianza. Y entonces creo que, como dice el maestro Sotelo, hay que ir a profundidad con esas cosas, ¿no? Porque si no, no vamos a poder ser libres, digamos, en términos de la democracia. Totalmente de acuerdo. Es que tú vienes del Movimiento Ciudadano, maestro. Bueno, ya no hay la menor duda de que este espacio es plural, democrático, caben todas las voces, caben de los distintos partidos, ¿no? Podemos tener aquí a un morenista, a un perredista, a un movimiento ciudadano. Bueno, ya no digo los otros porque sí sería muy feo que dijéramos panista o priista, ¿no? Ahí sí ya, como que ya nos veríamos muy mal. Entonces, por favor, quiero agregar a los comentarios que han hecho mis queridos compañeros que el tema más importante en este caso es si actuó bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o hay una tendencia desde el 2018 en adelante, cuando fueron derrotados en las urnas, de emitir veredictos, sentencias que golpean a la incipiente democracia de nuestro país. Y me parece que este sería el punto de partida. De que son órganos no autónomos, sino que obedecen a quienes los pusieron, porque los dos, tanto el IEC y los tribunales, tanto estatales como el federal, y fueron impuestos con magistrados, con funcionarios que fueron determinados e impuestos desde Calderón, pasando por Peña Nieto, y en ese sentido ellos fueron los que se paniquearon en el primer momento al calificar la elección del 2018. Fueron los que recibieron el primer revés, no lo creían.
No lo creían porque la cachetada había sido tremenda, ¿no?, de parte de nuestro actual presidente. Y los triunfos contundentes en la mayoría de los distritos que estaban en juego. Hoy que salieron las gubernaturas a relucir, pues no pueden dar explicación, porque a pesar de la campaña que han hecho insistente tanto los medios como la ultraderecha y los conservadores, continúa habiendo preferencias hacia Morena y sus aliados y hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo esa parte es la que no les termina de calentar, por eso los golpeteos de decirles, de aquí podemos quitarle un diputado, aquí podemos hacer esto otro, aquí podemos golpetear una gubernatura, lo están haciendo. Y por eso creo que es una tendencia. Luego entonces, ya diría el maestro Humberto Sotelo, basta de tanta palabrería. No pudiéramos decir que hay alguna forma de justificar el actuar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del propio Instituto Estatal Electoral o de los propios institutos electorales, el Nacional Electoral, para su actuar después de este 6 de junio. La prueba más contundente fue la participación ciudadana el 1 de agosto de este año. Porque no sé qué piensen los demás, pero ningún medio de comunicación le dio la importancia debida, adecuada, a ese ejercicio ciudadano y además republicano, que era la participación de los ciudadanos en una consulta para decidir sobre un problema que dejaron, que se siente y que todavía sufrimos los mexicanos. Creo que esa es la parte nodal. Por eso es importante que por ahí algunos otros compañeros de las redes, que participan en las redes y que son, a veces algunos los consideran voceros de la Cuarta Transformación, plantean que es necesario impulsar la renovación tanto del INE, de los institutos electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No tenemos por qué mantener a esas personas ahí en esos puestos donde las decisiones son muy importantes y el 2024 es demasiado importante. Basta ya de golpes a la democracia. Yo creo que esa sería la situación. Yo iría un poco más y sigo insistiendo, esos órganos deben ciudadanizarse. ¿Por qué? Porque solamente los ciudadanos pueden hacer respetar el derecho de los demás ciudadanos. Ese sería mi punto de vista. Compañero, empezamos por usted, ya que veo que está usted leyendo sobre el tema. No, estamos viendo lo mismo que ustedes. Bueno, algo bien importante que a mí me llama mucho la atención en estos aspectos que están diciendo, de cómo esta independencia y autonomía de los poderes se ha visto mermado desde siempre. Por ejemplo, en la elección del 2006, ustedes recordarán que el presidente magistrado fue a tomar parecer al presidente Fox sobre cuando ya venía la resolución. Y entonces ahí se estaba vulnerando precisamente la autonomía del Poder Judicial, del Poder Judicial. Bueno, aquí lo interesante es, y siempre hablamos de ese mismo hecho porque efectivamente hasta la fecha seguimos debatiendo con muchos de cómo se dio el fraude. Ya decíamos que Luis del Paso, cuando hace un poema sobre el 2006, Fernando del Paso, perdón, dice, efectivamente el fraude no fue el día de la elección, sino fue un proceso en donde desde el padrón, que fue manipulado por la familia del presidente Fox, se diseñó una estrategia
para que efectivamente donde tenía presencia en ese entonces el PRD, se le quitaran los votos. Y bueno, y a mí no me van a contar porque nosotros fuimos representantes, bueno, aquí con Palestina en el Distrito 6. Y cuando nosotros hicimos el recorrido, el presidente, compañero, el presidente del programa, director, fuimos a la zona de la resurrección y cientos de personas no votaban porque no estaban en el padrón o se había cambiado la casilla. Y curiosamente, los candidatos a diputados, algunos del PRI y otros del PAN, maniobraron para poder ganar. No decimos nombres para no balconear, pero sí hay pruebas. Es más, en casillas de Canoa era contrastante decir lo que decía el maestro Indalecio en torno a la votación, cómo ganaba el presidente y cómo perdían los diputados de Morena. Y hubo compañeros, y eso sí lo hago como reclamo y lo hago públicamente, porque que eran candidatos y no supieron defender en su momento jurídicamente su triunfo. Entonces, regresando a este tema de la resolución del 2006, cuando el PAN utiliza el eslogan de que Moreno es un peligro para México y aparece la imagen de López Obrador dando de la mano al subcomandante Marcos, lo ponen como el gran destructor del país, ¿no? Cuestión que fue muy, digamos, fue muy exacerbada para tratar de mermar la presencia de López Obrador. Y después, digamos, ¿cuál fue la última, digamos, la resolución del tribunal en relación a eso? Solamente una maldita multa, ¿no? Una ínfima una multa, y ya después tuvo que haber reformas para tratar de aminorar ese tipo de propaganda sin mermar la libertad de expresión. Pero a lo que voy, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no, yo digo que no le tembló la mano, sino simplemente el tribunal se subordinó al Ejecutivo. Y hoy no pueden decir lo mismo con López Obrador, es una diferencia, porque él ha sido hasta donde ha criticado, que es una realidad, pero no se puede decir lo mismo. Y ha criticado la función de estos magistrados porque se han actuado, como ya lo vemos en este momento, fuera de la legalidad y sobre todo los principios rectores que plantea el 41 constitucional de cómo se deben de comportar las autoridades y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces vemos que este caminar del Tribunal Electoral siempre ha sido con muchas dudas, ha actuado de manera muy facciosa, y yo coincido plenamente con el jurisconsulto Indalecio Güemes que efectivamente en el 2018 ya no había forma. Y había que decir algo, que en las elecciones previas del Estado de México, ahí fue como un laboratorio para diseñar lo que podría ser en el 2018. Es decir, no hay duda que hubo un fraude en el Estado de México, en la elección para gobernador. Y eso lo querían aplicar, pero la votación fue tan desbordante que no pudieron. Luego entonces, para concluir, jurisconsulto Delfino, jurisconsulto Vale, jurisconsulto Humberto Sotelo, Indalecio, sí podemos decir que hoy se ha visto la actitud facciosa, la actitud perversa de los magistrados y de no garantizar la legalidad ni el voto popular. Gracias, compañeros. A ver, gracias gracias por invitarme. Creo que es necesario recordar el tema. Bueno, aquí hay una situación, por ejemplo, la forma de aplicación de la ley. Se supone que es una queja y yo te estoy dando el listado de qué me estoy quejando. No soy el adivino o sabes qué, va todo. Por eso en los principios es pide y se te dará. Pero si no pide, ¿cómo se le va a dar? ¿Y cómo se otorga pues para definir esto? Porque aquí hay una situación importante. La literalidad de la ley
así lo manejan en materia electoral, es textual. Si no está, ¿por qué analógicamente tiene que imponerse el tribunal, que es la máxima autoridad electoral, cuando ya pasó por un instituto estatal electoral? Ya se contó, ya se hizo una contabilización, ya hubo una impugnación, el Tribunal Estatal Electoral de Campeche aprobó y dijo sigue. Y ahora de momento se vuelve a presentar la queja nuevamente para que el Tribunal de la Federación en materia electoral resuelva, y se atribuye facultades que no le están pidiendo. Lo mismo que sucedió en Guerrero y en Michoacán está ocurriendo, pero hay situaciones donde sí se está pidiendo y parece su ceguera, que no solamente es ceguera porque no brilla ahí el dinero, sino que es una ceguera de miopía del conocimiento del derecho, o se quieren hacer los que no saben. ¿Qué es lo que está pasando en Nuevo León? ¿A qué hora sacuden el rollo y se empieza a investigar de dónde vienen esos dineros ocultos? Porque además era la descalificación automática del candidato. Y en el caso de Campeche, si bien es cierto, hay más nulos en la diferencia, esto no significa que todos los nulos vayan a convertirse en Movimiento Ciudadano. Aquí el problema de la custodia es que de repente digan tumbamos estas 10 casillas, y en el tumbar 10 casillas pueda generar una controversia hasta de cambio de resultado. Y además también hay que recordar que la gobernadora electa, Laida Sansores, presentó denuncias por el exceso de los recursos que Movimiento Ciudadano se había excedido, y que no deja de ser que pues es el sobrino del presidente del PRI. Entonces se está respondiendo a una atribución inmediata de cuánto te debo por el favor, y esa es la situación. El problema no es el voto por voto, el problema es cómo se configura y qué esconde atrás de una situación jurídica, y ahí es donde se ocultan todos estos indicios. Y no podemos creer en una autoridad que no tiene credibilidad, así simplemente. Me parece correcto la apreciación de Porfirio Palestina, nuestro compañero jurisconsulto, diría el compañero José Guadalupe Sánchez. Aquí la parte importante es eso, o sea, la manipulación de la letra del derecho, la manipulación de las leyes. O sea, ¿por qué para todos aquellos que años atrás se quejaron de todos estos delitos que se cometían en contra de la oposición real, que era, pues en algún tiempo, lo tengo que decir, el PRD, ¿por qué los desechaban de facto? No los tomaban en cuenta. Porque quienes gobernaban eran el PRI y el PAN. Bueno, el MC ni lo tomaban en cuenta, sus quejas pasaban de aquí para allá, y me acuerdo de Blancarte vendía varias quejas aquí en el Tribunal Electoral y simplemente pasaban por buenas noches, ¿no? Entonces, esa es la forma que se burlaban. Y hoy que suceden hechos graves que se denuncian por parte de Morena y sus partidos aliados, no pasan. Y la tendencia es que el señor que ganó en Nuevo León, ¿me acuerdan de su nombre, por favor? ¿Cómo se llama? Samuel García. Cometió varios delitos, incluso el uso inadecuado de recursos económicos para pagar redes ya fuera del proceso, y la sanción fue económica. La sanción fue económica, y a
nuestro candidato, que era el candidato en Guerrero, y el candidato de Morelia, de Michoacán, simplemente se les quitó la candidatura. O sea, esto es la falsedad, pues esto es lo más grave que está sucediendo. Y precisamente cuando yo hablo de las leyes, voy a lo general. O sea, si eso está pasando en lo electoral, que incluso podemos, me estarían acusando de incitar a la violencia, pero no importa. Tendríamos que llamar a la ciudadanía, tendríamos que llamar a la resistencia civil. ¿Por qué? Porque no puede aceptar, y campechanos, si me están escuchando, no permitan que ese triunfo del 6 de junio se los arrebaten por medio de este proceso electoral. ¿Por qué? Porque ese proceso amañado que se hizo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avalado por 4 magistrados paleros del neoliberalismo, lo único que hicieron fue asestarle un golpe a la democracia en Campeche. Y eso es lo que tenemos que hacer en los distintos lugares. Tenemos que preparar a nuestro pueblo para que resista a la embestida que va a haber en breve con la gente del PAN, del PRI, y ahora sumado a ellos, digo, el PRD ya está, pero no está. El Movimiento Ciudadano, con un delincuentazo que hay en Jalisco como gobernador, ¿sí? Y el otro que se le suma, Samuel García. Entonces, no es posible. Hay pruebas de los ciudadanos. En Jalisco acusaron al gobernador de golpear a estudiantes, de golpear a ciudadanos que protestaban, y no pasó nada. La justicia penal no hizo nada. Por eso hablo que de las leyes en general están violentadas, y eso es lo que hace inverosímil este tipo de situación. Por eso me voy a la propuesta que hizo Andrés Manuel, de que no es que se acepte un veredicto, lo acatamos como ciudadanos. Sin embargo, vamos a emprender una lucha porque estos órganos que según esto imparten justicia son obsoletos y deben de desaparecer y nombrarse a otras personas que realmente hagan valer el Estado de Derecho en nuestro país. Muy bien. No, muy bien. No, más un comentario. Un comentario. Yo pensé que andaba en la panga, Delfino, ¿no? Muy bien. Ya regresó. Yo creo que hay un momento determinado en que sí, Obrador es fiel, respetuoso al derecho, pero hay un momento determinado o indeterminado en que yo creo que ahí viene la acción política. ¿A poco el MAS, cuando vino el golpe de Estado, esperó resolver todo ese asunto a través de los tribunales? Fue la indiada, la gente que salió a la calle. Ve que toda la gente, la indiada, salió a la calle, estuvieron varios días, y los tribunales ahí, no, que el artículo tal, no, que fue el tribunal, no. La gente en la calle fue la que los obligó. Más allá de lo jurídico. Yo creo que lo jurídico tiene su límite. No estoy llamando a la violencia. El que lo está llamando es Delfino. No, yo creo que resistencia civil. Sin llegar pacífica, sin llegar a la violencia. ¿De qué manera logró el MAS eso? Con la multitud en la calle. Yo creo que llega un momento determinado en que hay que no tenerle miedo, porque yo creo que es efectivamente un problema ya político, no jurídico. Yo voy a terminar igual siguiendo la línea del maestro Sotelo, es decir, es un asunto político. Lo que quiero hacer ahora, lo que hizo este magistrado con relación de darle entrada, o sea, si el Movimiento Ciudadano se quejó de 13 distritos y definen anular toda la elección, es un poco la actitud del Poder Judicial en otro nivel
con esto del amparo contra la ley eléctrica propuesta. Es decir, entra una, digamos, ¿qué es una demanda o un amparo? Y lo generaliza. Es un poco así, es decir, ese es el mecanismo. Digamos, pero van a seguir, o sea, se caen y las vuelven a levantar. Es decir, en lo que se planteó es en términos, viene un proceso que efectivamente mientras los ciudadanos no nos organicemos y entremos en el proceso de defender, nos van a salir con pura chicanada jurídica, para no decir una grosería. Pero entonces hay que ver la dimensión del problema. Lo que están haciendo con el Movimiento Ciudadano es darle oxígeno. O sea, le dieron la de Nuevo León, ¿no? Quieren la de... Entonces, exactamente, entonces pues es político, efectivamente. Y ya para yo despedir, lo de la pandemia, sí, efectivamente hay que seguirnos, siempre hemos estado planteando el seguir con las reglas, la sana distancia, gel, etcétera, etcétera. Y tener mucho cuidado. A ver, para concluir. Claro. Bueno, yo sí aquí veo varios escenarios, ¿no? El primero de ellos es que efectivamente no está nada determinado, empieza el miércoles a aplicarse la resolución y me parece muy correcto el optimismo de Laida Sansores en el sentido de que vamos al voto por voto, casilla por casilla. Creo que ahí hago una acotación. El problema de Campeche no es un problema de Campeche, es un problema nacional. Y yo creo que hay que solidarizarnos con el bello estado de Campeche, que por cierto tiene un malecón súper largo. Es una fortaleza, es muy bonito ese lugar. Y creo que los ciudadanos de Campeche se merecen una democracia campechana, pero además que ya decidieron ellos, y me parece que es un intento de golpeteo, no solamente al Campeche, sino ya dijimos que a las propias fuerzas que hoy están vivas, que de alguna manera están implementando la 4T, etcétera, etcétera, que confluyen ciudadanos, gente de Morena, de la sociedad civil. Bueno, ese sería el escenario, es decir, una ratificación del triunfo de Laida. Y el otro escenario que me parece que va a ser muy conflictivo y muy inestable es que si se da este golpeteo y se lleva a cabo este despojo a la voluntad popular, vamos a tener un estado de Campeche sumamente inestable, sumamente con falta de gobernabilidad, y me parece que ahí los responsables serán no solamente el Tribunal Electoral, sino también las fuerzas oscuras de intereses inconfesables que están en la vida política. ¿Concluimos? Bien, agradecemos a todos por escucharnos y recuerden, denle un like a la página de Face y de YouTube, y también a nuestro compañero Sinar, que es el director de este programa, pues nuestro apreciable saludo. Aquí hay una cuestión más, y siempre digo, hay una cuestión más porque esto es importante. Cuando las leyes son injustas, no hay otra cosa que la desobediencia. Y aquí hay un tribunal injusto. La ley debiera ser ciega, pero no sorda. Y aquí hay un tribunal que además es visionario, y no solamente visionario, sino sectario, que es peor. Y para acabarla de completar, como que su interés es seguir y mantenerse en esa posición, pero creo que Campeche, el pueblo maya, debe resistir y debe organizarse, y no solo es Campeche, ojo, es toda la República, porque vamos a ir a otras elecciones, vamos a ir por Oaxaca,
en el siguiente año, vamos a ir por Tamaulipas. Entonces, cuando vienes por otras gobernaturas, dices, ¿qué va a pasar? Si en el caso de Tamaulipas tenemos a un delincuente que ya fue declarado el desafuero, que lo protegió un Congreso de una manera inestable, que un tribunal todavía le dio el palomazo, entonces quiere decir que esa no es una ceguera de la ley, porque entonces esa literalidad de la que hablábamos no se está aplicando y simplemente se beneficia a los intereses propios de estas sectas que son las que quieren seguir manteniendo el poder del país. ¿Por qué Campeche? Tenemos una zona petrolera en Campeche, tenemos la entrada para toda la zona maya y es la zona económica que se está restableciendo y que está dando una funcionalidad fuerte hoy al país, y es necesario que no quieran ceder. Y entonces ceder Campeche para la secta de derecha significaría perder prácticamente la República. Muchas gracias, amigos. Miren, yo nada más aclararía al compañero, el tribunal no es visionario, no. Dijo de broma. Si lo dijo entre comillas, sí se lo acepto, pero tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ya con la balanza inclinada a favor del neoliberalismo, está actuando de esa manera en todo momento, y pues definitivamente el pueblo de México no puede tolerar este tipo de situaciones. La democracia vale mucho, costó muchas vidas de muchos compañeros que algunos luchadores sociales, algunos luchadores políticos, algunos luchadores armados, pero la situación es que sí ha costado muchas vidas a este país, como para que la incipiente democracia que se construye con la Cuarta Transformación y con López Obrador y con todos los gobernadores y los ciudadanos, que a pesar de todo, a pesar de los errores, los hierros que hay, que son vastísimos, hay algunos que no debieron de haber sido ni responsables de un solo pequeña parte del presupuesto porque no saben aplicarlo, errores garrafales, las ciudades no fueron atendidas, pero sin embargo el amor de un pueblo hacia su gobierno se deja ver en esta Cuarta Transformación. Y bueno, muchas gracias, amigo, me despido en lo particular y despedimos a todos los compañeros que nos acompañan. Vengo así un poco como dormido porque no, ellos no saben, ¿verdad? No me leen. Ayer fue mi cumpleaños y la familia pues estuvo ahí. ¿Quieres que te tomemos en cuenta? Entonces, felicidades. que amigos que no, ni siquiera, no, ayer fue mi cumpleaños y la familia estuvo, mi hija y mi hijo y mi nieta. Y mi nieta, no, nada más estuvimos los 4 solitos. Entonces no te quejes. Pero les creía que los compañeros sabían, pues si siempre han estado conmigo. Bueno, compañero director, hasta luego compañeros, nos vemos la siguiente semana y muchas gracias.